Buenos días, mi nombre es Joel Melo, yo soy neumólogo del Hospital del Tórax, ahí trabajo con el equipo de trasplante pulmonar del año 2010 y también formo parte del equipo de trasplante pulmonar de la Clínica Las Condes. Gracias por la invitación a este curso de trasplantología del año 2018. Siempre me gusta partir con la historia del trasplante pulmonar. Aquí está el doctor Hardy, él es un cirujano cardiotorácico de la Universidad de Mississippi, que fue el primero que hizo el trasplante de pulmón en el mundo, en humanos, y la hizo en condiciones bien particulares. El receptor era un paciente de 58 años, condenado a muerte por un asesinato ocurrido el año 58. El paciente tenía un cáncer de pulmón en el lindo izquierdo. Además de eso, presentaba un EPO avanzado y tenía una insuficiencia renal de base. Él se le planteó la necesidad del trasplante pulmonar y se le dijeron los pros y los contras que se sabía en esa fecha, y si el trasplante era exitoso, el paciente iba a ser liberado de la cárcel. El trasplante pulmonar se hizo sin mayor inconveniente, de hecho el injerto estuvo bastante bien, pero el paciente falleció más o menos a los 16 días por una reagudización de su insuficiencia renal. Después de eso, más o menos 20 años en que el trasplante, se hicieron más o menos 44 trasplantes en 20 años, pero ya más o menos el año 80, con la aparición de la ciclosporina, mejoró la inmunosupresión. Los pacientes antes de esto fallecían por una serie de complicaciones, entre eso de dehiscencia y de sutura por usar dosis muy altas de corticoides. Y el doctor Joel Cooper del grupo de Toronto es el primero que hizo un trasplante monopulmonar exitoso en que el paciente sobrevivió más de 6 años. Y además de eso, el mismo grupo liderado por este doctor Joel Cooper, el año 1986 hizo el primer trasplante bipulmonar. ¿Qué ha pasado en Chile? El doctor Mascaró fue el primero que hizo un trasplante de corazón-pulmón a una paciente de 14 años, pero la paciente sobrevivió solo 48 años, o sea, solo 48 horas. Y el primer trasplante de pulmón lo hizo el doctor Pizarro en el Hospital de Ipreque en el año 99. Lo hizo en una paciente de 46 años, profesora de inglés, 3 hijos, que es la Mili Rojas, que este año cumplió 19 años trasplantada. Este es el registro internacional que muestra las principales indicaciones de trasplante de pulmón. Las principales indicaciones están en verde. Está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Le siguen patologías como la fibrosis pulmonar y la fibrosis quística. Este es el mismo registro de la Sociedad Internacional que habla de la sobrevida de los pacientes trasplantados, las principales indicaciones. La fibrosis quística, la sobrevida promedio es de 8.3 años. Pacientes con enfermedad obstructiva crónica es de 5.5 años. Y en pacientes con fibrosis pulmonar, la sobrevida promedio son 4.7 años. ¿Qué pasa en Chile? Hay distintos centros que tienen programas de trasplante de pulmón. El primero fue Clínica Las Condes, actualmente llevamos 90 pacientes trasplantados de pulmón. El año 2005 la Clínica Alemana de Santiago comenzó su programa y a la fecha lleva 22 trasplantes. La Clínica de Ávila actualmente es un programa no activo y que empezó el año 2008 y alcanzó a hacer 35 trasplantes de pulmón. En el Instituto Nacional del Tórax nosotros empezamos el año 2010, a la fecha tenemos 80 trasplantes. Y el último centro en sumarse fue Clínica Santa María, un programa que le ha ido muy bien, con buenos resultados, y a la fecha lleva 29 trasplantes. Este es un trabajo que hicimos entre el Hospital del Tórax y Clínica Las Condes de 129 pacientes trasplantados en ambos centros. Y muestra que las principales indicaciones en Chile son la fibrosis pulmonar, un 60%, le siguen la fibrosis quística, un 11%. Si se fijan, solamente un 6% de los pacientes trasplantados en Chile aproximadamente tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema. La curva sobrevía
A los 5 años la sobrevida era un 55% en esta corte de 129 pacientes. De esta corte de 129 pacientes, entre ambas instituciones, acá está el registro de las causas de mortalidad, las principales causas de mortalidad, que son el rechazo crónico, un 46%, infecciones de un 17%, y las neoplasias, que son un 8%. Un 22% incluye un grupo heterogéneo de causas de muerte, entre eso disfunción primaria injerto, accidentes vasculares, hemoptisis, etc. Pero el trasplante es solamente un acontecimiento, es un continuo, en que el paciente después del trasplante requiere un seguimiento que debe ser precoz y ordenado, dado que el paciente trasplantado, cuando se da de alta, requiere gran cantidad de inmunosupresores. Y por lo tanto, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, por ejemplo, de infecciones, de rechazos, que se produce más o menos un 30 o un 35% dentro del primer año del trasplantado de pulmón. Y más a largo plazo uno ve neoplasias y también disfunción crónica de injerto o rechazo crónico. En cuanto a la infección en el pulmón trasplantado, tiene ciertas particularidades. Entre esas es que es el único que está conectado al exterior y por lo tanto más susceptible de infecciones del ambiente. Además de eso, el pulmón también puede tener cierta afección si es que el pulmón que se dona al receptor tiene alguna infección en curso. Además de eso, puede venir una infección cruzada, por ejemplo, en trasplantes de solamente un pulmón, el pulmón nativo, o sea, que el pulmón que se queda en el receptor puede infectar al pulmón que se trasplanta. Y además de eso, hay una serie de reactivaciones de infecciones latentes que pueden tener estos pacientes, entre esas citomegalovirus, tuberculosis, etc. Además de eso, cuando uno implanta el pulmón en el receptor, altera una serie de mecanismos de defensa, entre esos la tos, y también se afecta el aclaramiento mucociliar. Y además está decir que la terapia inmunosupresora también es un factor de riesgo para que el paciente tenga predisposición a ciertas infecciones. Pero el riesgo de infección depende del tiempo en que se presente post-trasplante. Inicialmente, cuando el paciente se trasplanta y está en la unidad de cuidado intensivo, tiene alto riesgo de adquirir infecciones nosocomiales, entre esas por bacilo gram negativo, por ejemplo, pseudomonas, que es lo más frecuente, o también Staphylococcus aureus. Cuando el paciente se va de alta, los primeros 3 a 6 meses en que el paciente está muy inmunosuprimido, el sistema de vigilancia debe estar encargado de infecciones que se pueden dar en este periodo, que son infección por hongo. Entre los hongos, el más frecuente que nos afecta es el Aspergillus. Y además de reactivación, infección o enfermedad por citomegalovirus. Después del primer año, cuando el paciente se baja un poco la inmunosupresión y empieza a realizar ya actividades sociales, la vida diaria, empieza a estudiar, a trabajar, etc., se presentan frecuentemente infecciones adquiridas en la comunidad y principalmente virus respiratorios. Como dije antes, dentro de la complicación infecciosa bacteriana, generalmente son por Pseudomonas y Estafilococo resistente, que son precoces después de trasplante en la unidad de cuidado intensivo. Y para eso, generalmente los centros dan profilaxia antibiótica peritrasplante, que deberá cubrir estos gérmenes. Además de eso, uno tiene ciertas enfermedades supurativas como fibrosis quística, bronquiectasia, y que con los cultivos previos uno tiene que cubrirlos también en el peritrasplante. Y entre las medidas preventivas que nosotros hacemos son broncoscopía en el donante con toma de cultivos, y además de eso fibrobroncoscopía en el receptor después del trasplante y con cultivos seriados de vía aérea. La infección fúngica, el trasplante de pulmón también se considera un órgano de alto riesgo de infección fúngica, la incidencia entre un 15 y un 35%, y que la mortalidad en enfermedades invasoras puede ser incluso hasta un 80%. Y el espectro de las Aspergillus en el pulmón puede ser desde incluso colonizar,
puede generar cuadros que se llaman traqueobronquitis, que pueden afectar la anastomosis bronquial y obviamente es un factor de riesgo para hacer dehiscencia de sutura. Y también puede tener formas invasivas que son de alta mortalidad. Y entre los factores de riesgo para hacer infección por hongos son la isquemia de la vía aérea, o sea, el tiempo en que se extrae el pulmón del donante hasta que se implanta y se reperfunde el pulmón en el receptor. Trasplantes también de un pulmón y pacientes que tienen colonización previa por Aspergillus. Y entre las medidas preventivas que uno deberá usar son las profilaxis. Dependiendo del centro, algunos usan itraconazol, otros usan voriconazol y anfotericina nebulizada. Además de eso, nosotros lo que hacemos son broncoescopías de vigilancia, previo al alta, al mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses y 18 meses, en que tomamos una biopsia transbronquial para detectar fenómenos de rechazo y además de eso tomar cultivos corrientes y cultivos de hongo. Por ejemplo, tu paciente trasplantado el año 2017 en Germán, usted es un trasplante monopulmonar izquierdo y que se fue de alta sin mayores complicaciones, se trasplantó en mayo del 2017 y en julio del 2017 ingresó por un neumotórax, ya que pueden ver acá, y que estando hospitalizado empezó con un cuadro febril, un poquito de derrame pleural. Bueno, finalmente fue a una videotoracoscopía en que se encontró un PIL pleural y una lesión pulmonar necrótica con múltiples colonias de Aspergillus en esa lesión. ¿Y qué es lo que se hizo? Se minimizó la inmunosupresión, se manejó con caspofungina y voriconazol por 3 meses, más anfotericina nebulizada. Y este de abajo es el control post-tratamiento de este año. El paciente está en bastante buenas condiciones. Estos son otros ejemplos de pacientes trasplantados de pulmón. El primero es Teresa, que se trasplantó, fue un trasplante monopulmonar derecho. Y no es infrecuente que en el pulmón nativo, como está tan dañado, pueda en ocasiones tener fenómenos o colonización por aspergilo y formar aspergiloma. Que ustedes pueden ver acá, dentro de la cavidad hay una aspergiloma. Y este otro caso de la Luzmila, que fue la primera trasplantada en Chile de pulmón, que lleva 19 años y que está ya con un rechazo crónico, una disfunción crónica de injerto. Ella se hizo un trasplante monopulmonar derecho y ustedes pueden ver acá dentro de la cavidad un micetoma, una pelota de hongo. ¿Qué pasa con el citomegalovirus? También el pulmón es un órgano de alto riesgo de tanto de enfermedad como infección por citomegalovirus. La incidencia puede ser incluso hasta un 25-80% sin profilaxis. Nosotros procuramos hacer serología tanto del donante como del receptor y el principal o el de mayor riesgo son pacientes que receptores con IgG citomegalo negativo. Ellos pueden presentar una infección. La infección es cuando hay evidencia de replicación y nosotros lo analizamos con muestra de sangre, con PCR cuantitativa para citomegalovirus. Además de eso, el paciente puede presentar una enfermedad, es decir, hay replicación, pero más síntomas que afectan distintos órganos. Entre eso, lo más frecuente son efectos directos en el pulmón, en que se denomina neumonía por citomegalovirus. Pueden presentar también enfermedad gastrointestinal y también hepatitis. Además de eso, el citomegalovirus también puede dar, por fenómeno inmunológico, alterarlo al paciente receptor y por lo tanto ser un factor de riesgo para complicaciones más tardías, como por ejemplo el rechazo crónico o las neoplasias malignas, como síndrome linfoproliferativos. Esta es una paciente de 62 años, trasplantada monopulmonar izquierdo, que al año por trasplante ella consultó por un cuadro de disnea, tos, y se objetivó en los análisis de sangre una viremia por citomegalovirus, y además de eso la broncoscopía con biopsia permitió concluir que la paciente tenía una neumonitis por citomegalovirus. ¿Qué hacemos para evitar o disminuir el riesgo de esta enfermedad? Usamos profilaxis universal con valganciclovir.
usamos 6 meses en el receptor positivo y 12 meses en el receptor negativo, que es el paciente que tiene mayor riesgo de hacer estos cuadros. Por otro lado, están los virus respiratorios adquiridos en la comunidad. Los que más nos preocupan en pacientes trasplantados de pulmón son los virus influenza y otros virus como el virus respiratorio sincicial, virus parainfluenza, sobre todo el parainfluenza 3 y el metaneumovirus. ¿Por qué? Porque tanto en inmunosuprimidos como trasplantados también, estos virus producen cuadros más graves que pueden incluso causar con falla respiratoria severa y muerte. ¿Y por qué se da esto? Porque estos virus generan una respuesta inflamatoria local que dañan la célula epitelial de la vía aérea. Además de eso, producen una injuria mediada inmunológicamente. Tienen la facultad, dado la injuria que producen, de causar neumonias, bronquiolitis y, como dijimos antes, falla respiratoria. Y también, debido a la alteración inmunológica que producen, son un factor de riesgo para una disfunción crónica de injerto. Este paciente, por ejemplo, Carlos, de 12 años, un trasplante de virus pulmonar que se hizo por silicosis. Al cuarto año consultó por cuadro de dificultad respiratoria, de saturación febrícula. El análisis de exámenes de sangre mostró que tenía parámetros inflamatorios bajos. Finalmente, la broncoscopía evidenció que tenía un virus respiratorio sincicial en vía aérea. ¿Y qué hacemos frente a estos virus? Bueno, la influenza, como todos saben, está el oseltamivir, que en trasplantados de pulmón incluso lo podemos prolongar hasta 10 días de terapia. Y los virus respiratorios sincicial, parainfluenza 3 y metaneumovirus. Algunos grupos y algunos trabajos han analizado el rol de la ribavirina. Nosotros ocasionalmente lo aplicamos en nuestros pacientes con infección por virus respiratorio sincicial. Y hay distintas formulaciones, aerosol, vía oral. Muchas veces se agrega también corticoides, incluso gamma globulina endovenosa en pacientes que cursan con cuadros graves. Pero no está muy respaldada por la evidencia. La otra gran complicación a largo plazo que tienen los pacientes es la disfunción del aloinjerto pulmonar crónico. Hay dos tipos, está el tipo VOS o síndrome de bronquiolitis obliterante, que se presenta más o menos un 70% y que son pacientes que cursan con un cuadro más obstructivo. Y un 30% de los pacientes puede presentar este cuadro que se llama síndrome del aloinjerto restrictivo, que son pacientes que, como dice su palabra, son cuadros que presentan más una espirometría con componente restrictivo. ¿Y por qué es tan importante evaluar a estos pacientes? Porque son la principal limitante en la sobrevida a largo plazo del trasplante de pulmón. Son la causa principal de fallecimiento casi en un 50% de los pacientes después del primer año. Más o menos un 50% de los pacientes lo tiene al cabo de 5 años de trasplante y casi un 80% a los 10 años del trasplante. Y además, cuando se diagnostican los pacientes en general, impactan mucho la calidad de vida del paciente. No sé si se ve muy bien, pero acá este es un escáner que nosotros pedimos a los pacientes con corte en expiración, que se pueden ver zonas de atrapamiento aéreo. En pacientes con bronquiolitis obliterante avanzada, uno ya puede ver fenómenos de dilatación bronquial, bronquiectasia, y que muchas veces están ya colonizados por pseudomonas. Este es el otro fenotipo, que es el restrictivo, que ustedes pueden ver que en los cortes superiores de los pulmones hay destrucción de la arquitectura pulmonar y un engrosamiento pleural que se produce similar a una fibrosis del pulmón. ¿Y por qué es tan importante definir qué tipo de rechazo crónico tiene el paciente? Este es un estudio que presentamos el año pasado en el Congreso Respiratorio, que evalúa la sobrevida de pacientes con estos distintos fenotipos. Ustedes pueden ver que el fenotipo VOS obstructivo, la sobrevida promedio fue de 97 meses. El fenotipo restrictivo fue de 65 meses. Los pacientes que tenían este fenotipo obstructivo, 16 de 31 pacientes fallecieron a los 40 meses post-diagnóstico. Y este fenotipo restrictivo
de 9 pacientes que lo presentaban, 8 fallecieron antes de los 15 meses por diagnóstico. O sea, los pacientes que cursan con un rechazo crónico restrictivo tienen más mal pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué podemos ofrecer a los pacientes que presentan estos cuadros? Los pacientes que presentan el fenotipo obstructivo, generalmente nosotros le hacemos un lavado, y los pacientes que tienen un lavado con predominio neutrofílico de la célula se benefician mucho de la acitromicina. Los pacientes, por otro lado, que no tienen neutrofilia en el lavado, se benefician con Montelukast. Una opción también es el retrasplante. Otros centros también han evaluado el uso de la fotosférisis extracorpórea y también la irradiación linfoiditotal en el uso de estos pacientes. Y trabajos más recientes también están viendo el uso de pirfeniona o nintedanib, que son antifibróticos que podrían tener un rol en este tipo de rechazos crónicos. Por otro lado, las neoplasias, los trasplantes de órganos sólidos tienen 3 a 4 veces mayor riesgo de malignidad. La prevalencia en trasplante de pulmón es más o menos casi un 4% dentro del primer año y un 25% a los 10 años. Los pacientes tienen mayor riesgo de cánceres de piel y también desórdenes linfoproliferativos por trasplante. Ustedes pueden ver el riesgo de cáncer de piel es muy elevado en los trasplantados de pulmón, de cáncer escamoso 26 veces mayor riesgo, y por lo tanto todos los pacientes deberán ir a un chequeo dermatológico anual, y además de eso usar un protector solar. En cuanto a la neoplasia de pulmón, su incidencia puede ser desde un 0,25 hasta un 4%. Mucho más frecuente en pacientes con EPOC de base, que se trasplanta solamente en un pulmón y por lo tanto el pulmón nativo, el pulmón que les queda, el dañado, es el que tiene mayor riesgo de neoplasia pulmonar. El 80% de las neoplasias pulmonares que se ven en trasplantado de pulmón tienen antecedente de tabaco y la gran mayoría son de células no pequeñas. Este es un paciente que ustedes ven acá que al tercer año de seguimiento en el escáner se evidenció un nódulo pulmonar. Se hizo un PET que ustedes pueden ver que la lesión captó. Bueno, el paciente se operó y actualmente está bastante bien. Por lo tanto, en el seguimiento es importante un control imaginológico. Nosotros hacemos de rutina en todos los años los pacientes. Y también, por otro lado, están los desórdenes linfoproliferativos por trasplante. La incidencia es más o menos de un 2 a 8%. Es mucho mayor en pacientes en receptores con Epstein-Barr negativo. Puede presentarse como una enfermedad precoz que se produce antes del año, que generalmente compromete el injerto, o una enfermedad tardía en que el sitio más frecuente de compromiso es el gastrointestinal. En cuanto a la terapia, hay que reducir la inmunosupresión y hay distintos medicamentos que uno puede usar, entre esos el rituximab también y quimioterapia. Esta es una paciente de nosotros también, una joven de 19 años, trasplantada de pulmón, que tenía fibrosis quística. Ella se hizo un trasplante bipulmonar en septiembre del 2016 y en diciembre cursó con un cuadro de neoplasia, tuvo un desorden linfoproliferativo por trasplante tanto pulmonar como gastrointestinal. Se confirmó con una biopsia que fue un linfoma difuso B y la paciente falleció por esta causa. En suma, las principales complicaciones que se pueden producir después del trasplante de pulmón y que son esenciales evaluarlas en el seguimiento son las infecciones, el rechazo crónico y las neoplasias. Pero además de eso hay una serie de efectos adversos, por ejemplo, gastrointestinales, que generalmente son asociados al uso de inmunosupresores, insuficiencia renal, cuadros metabólicos, complicaciones hematológicas por los mismos medicamentos que están usando, enfermedad tromboembólica y alteraciones neuropsiquiátricas que no son menores y que por tiempo no las voy a discutir acá.
Pero el trasplante de pulmón, acuérdense que es una alternativa para pacientes con enfermedades pulmonares avanzadas en que el tratamiento médico es full y los pacientes están en insuficiencia respiratoria. Y el trasplante mejora la sobrevida y la calidad de estos pacientes. Acá está Felipe, un paciente con fibrosis quística que se trasplantó en enero del 2013. Él terminó de estudiar actualmente, ya estudió Derecho y trabaja actualmente como abogado. Aquí está el Fabián se trasplantó en junio del 2013 y el trasplante le ha permitido tener una vida y una calidad de vida espectacular. Es una foto de Fabián a los 3 meses por trasplante jugando a la pelota. Y aquí está Lucas Muñoz. Lucas Muñoz también se trasplantó, ya lleva casi 4 años trasplantado a pulmón, también con fibrosis quística, y que el trasplante le ha permitido también estudiar, está estudiando música, y tiene una vida social también muy activa. Como conclusión, entonces el trasplante de pulmón es una opción en un grupo de pacientes con enfermedad respiratoria avanzada. Las principales causas de mortalidad en el post-trasplante son las infecciones, las neoplasias, y también el rechazo crónico. Y el seguimiento clínico, funcional e imagenológico del paciente son esenciales para la detección de complicaciones tanto precoces como tardías. Este es el equipo del instituto. Contamos con 2 enfermeras, somos 3 neumólogos, 2 cardiólogos de trasplante, 2 cardiocirujanos, 2 cirujanas de tórax. Hace poco también nos está ayudando mucho la infectóloga doctora Gloria Marín. Y distintos equipos de apoyo como nutrición, broncoscopía, etc. Agradecimiento a la doctora Claudia Sepúlveda y la doctora María Teresa Pará por algunos pacientes que han controlado ello y diapositivas también que me prestaron. Gracias.